Muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en Sanamente a través de Multimedia RS, trayendo el capítulo número 6 de Crianza y Autoestima. En esta ocasión vamos a estar hablando de cómo sanar y cómo restaurar la autoestima dañada de un niño. Vamos a ver autoestima. En los próximos capítulos también vamos a ver cómo sanar y restaurar la autoestima dañada de un adolescente y la de un adulto. Pero hoy nos vamos a enfocar en cómo sanar, cómo se sana y cómo se restaura la autoestima de un niño. Antes de ir a desarrollar el tema de hoy, quiero dar las gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, justamente buscando promover la salud mental y emocional, así como el crecimiento y el desarrollo personal y profesional y el valor agregado que en este caso la Cooperativa Sagrados Corazones entrega a la comunidad, apostando fuertemente en la promoción de la salud integral. Muy bien. El programa anterior habíamos hablado de las diferentes heridas que pueden afectar la autoestima y que se pueden originar en la etapa de la crianza. Y hoy ya vamos a ver entonces cómo sanar, ¿verdad? ¿Qué significa sanar la autoestima? ¿Cuáles son algunas señales, cambios que aparecen en el proceso de sanación? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver qué necesidades tiene el niño, cuáles son algunos mensajes que podemos darle al niño para que él aprenda, que le importa, que él es visto, que sus emociones tienen validez e importancia, que puede confiar, que puede estar seguro. Vamos a ver cómo reparar la mirada del adulto, que tiene todo que ver en la construcción de la identidad y de la autoestima del niño. Vamos a ver cómo validar las emociones sin permitir que se conviertan en algo malo, ¿sí? Vamos a ver también cómo construir la seguridad con presencia en los niños, cómo reforzar el esfuerzo y no solamente el resultado, y qué necesita un niño para desarrollar una autoestima sana. Entonces, dicho esto, iniciamos con el tema de hoy. Vamos a recordar que la autoestima no solo se construye en un solo momento, se va formando a través de las miradas, las palabras, los gestos, los límites, la presencia y las expectativas afectivas que una persona recibe desde la infancia. El niño no nace pensando o sabiendo yo valgo o yo no valgo. Esa idea se va formando en la relación que desarrolla con sus figuras significativas, sus cuidadores. Pueden ser sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos mayores, dependiendo a cargo de quién estuvo. Estamos hablando del tutor del niño o la niña. Cuando ese niño y esa niña se siente mirada, escuchada, protegida, corregido, con amor, reconocido en su individualidad, ese niño empieza a construir una base interna de seguridad, ¿sí? Pero cuando crece en medio de críticas, comparaciones, abandono emocional, rechazo, exigencia excesiva o indiferencia por parte de sus padres y sus cuidadores, entonces puede desarrollar una autoestima herida. Entonces, sanar la autoestima no significa volverse perfecto ni sentirse bien todo el tiempo. Eso tenemos que entender también. Cuando hablamos de sanar la autoestima, estamos hablando de que significa recuperar una relación más amable, más realista y más compasiva con uno mismo. Entonces, cuando decimos sanar la autoestima, estamos diciendo que es volver a mirarse uno mismo sin desprecio. Es aprender a reconocernos con valor, aun cuando tengamos errores, aun cuando haya heridas y aun cuando hayan límites y haya una historia triste por detrás. La buena noticia es que la autoestima puede restaurarse, puede sanarse, puede reconfigurarse, y esa es la buena noticia que venimos a compartir hoy con toda la audiencia. No importa realmente si la herida comenzó en la niñez y se profundizó en la adolescencia o se hizo visible en la adultez. Con vínculos sanos, con conciencia emocional, con acompañamiento terapéutico
y nuevas experiencias y nuevas decisiones reparadoras, la persona puede reconstruir su valor interno, o sea, su autoestima. Entonces vamos a ver, ¿y qué significa sanar autoestima? Cuando hablamos de sanar la autoestima, no estamos hablando de qué significa inflar el ego. Tampoco no significa construir una imagen falsa de seguridad. ¿Sí? No se trata de que la persona empiece a decir, yo soy lo máximo, yo soy lo más, mientras por dentro sigue sintiéndose insuficiente, se sigue sintiendo rota o se sigue sintiendo indigna. No, eso no es sanar la autoestima. Tampoco se trata de repetir frases positivas, porque a veces nos enseñan eso. Las frases positivas también, y claro que sí, ayudan en la reprogramación. Pero no estamos hablando de recibir frases positivas de manera automática, como yo puedo, yo valgo, yo me amo. Están bien esas frases, no estoy diciendo que esté mal, pero es mucho más profundo que eso, porque la palabra tiene que llegar a sentirse así. Yo debo de sentir realmente eso, no basta con decir. Claro que se inicia y el primer paso es diciéndolas, pero tenemos que lograr sentirnos así y experimentar realmente eso en nuestro interior. Entonces, si esas frases no están acompañadas de un proceso interno real que ayude a comprender, a reparar y a transformar la forma en que la persona se percibe a sí misma, entonces tiene mucho sentido. Por eso sanar la autoestima es un proceso. Es un proceso. Imagínense que desarrollamos tal vez una baja autoestima o una autoestima, la autoestima está dañada, pero a causa de un proceso largo del tiempo que se dio en la infancia y que pudo haberse acentuado en la adolescencia. Entonces también va a ser un proceso sanar, no va a ser algo rápido de 1 mes o 2 meses. Va a ser un proceso, va a requerir un tiempo sanar lo dañado, curar lo herido, ¿sí? Entonces, sanar la autoestima tampoco significa negar todo el dolor de la historia personal que tuvo la persona. Muchas veces se piensa que tener una buena autoestima es no recordar lo que dolió, o no hablar del pasado, o no llorar, o no sentirse afectado, o actuar como si nada hubiera pasado. No, eso no significa sanar la autoestima. Desde la psicología, sanar no es borrar la historia, ¿sí? No es borrar la historia, sino es aprender a mirarla de otra manera, a reconfigurar. También se habla mucho de resignificar, darle un nuevo significado a la experiencia que tuvimos, que nos dañó, nos hirió, nos marcó. Realmente desde la psicología es reconocer lo vivido, pero sin quedarse atrapado en ese lugar, en esa historia, en esa herida. Entonces, sanar sería poder decir, esto me pasó, esto me dolió, esto me marcó, pero no me define. No define lo que yo soy, ni todo lo que puedo llegar a ser. ¿Ok? Esa es la importancia, poder diferenciar esto, ¿sí? Entonces, sanar la autoestima es un proceso psicológico profundo, porque toca la identidad, toca la memoria emocional, toca las creencias aprendidas, esas creencias que están profundamente arraigadas, toca los vínculos y la forma de interpretar los errores y la manera en que la persona se habla internamente a sí misma, esa voz interna, ese diálogo interno que tiene consigo mismo. Entonces no es un cambio superficial, es un cambio profundo, bastante profundo que tenemos que hacer. Por eso es que no se puede hacer en corto tiempo. Y por eso es que es una etapa, o sea, hace por etapas y es por proceso. Sería una reconstrucción interna. Una persona con una autoestima herida muchas veces no solamente piensa mal de sí mismas, ¿sí? Siente también que hay algo malo en ella. No solamente es pensar, es sentir también. Va acompañado de este componente emocional, de este componente afectivo de yo siento esto. No solamente yo pienso, yo también siento, ¿sí? Entonces puede interpretar el rechazo como una confirmación de que no vale, por ejemplo. El error como prueba de que es incapaz, puede interpretar que el error es una prueba de que realmente es incapaz. La crítica puede interpretarla como una señal de que no merece amor, o el abandono que puede estar viviendo puede interpretarlo como una evidencia de que no es suficiente. Entonces, por eso sanar la autoestima requiere revisar esas conclusiones internas que
tiene internamente la persona por dentro, ¿sí? Que aprendió justamente en su infancia por todas esas heridas que estuvimos hablando y todo lo que estuvimos viendo en los otros capítulos también. Y como fue un aprendizaje muy temprano, entonces es un aprendizaje bastante profundo y enraizado. Entonces, sanar la autoestima es empezar a separar la identidad de la herida. Primer paso. La persona comienza a comprender que haber sido rechazada no significa que sea rechazable. Que haber sido comparada no significa que sea inferior. Tiene que aprender que haber sido ignorada no significa que no tenga valor. Tiene que aprender que haber sido maltratada no significa que merecía ese trato. Entonces, es un proceso en donde la persona empieza a pasar de la autocrítica al autoconocimiento, de la vergüenza a la comprensión, del autocastigo al autocuidado, de la dependencia emocional a la dignidad personal. Por eso cuando hablamos de sanar la autoestima, estamos hablando de un cambio de la persona, donde la persona empieza a reconocer su propia historia sin quedar atrapada en esa historia. Comienza a comprender de dónde vienen sus inseguridades. Comienza a comprender que separar su valor personal lo tiene que hacer, tiene que separar su valor personal de sus errores. Tiene que dejar de vivir buscando aprobación constante. Tiene que aceptar sus emociones sin sentir vergüenza. Tiene que construir una voz interna más sana, más positiva, más ecológica. Ese diálogo interno. Tiene que aprender a desarrollar relaciones más nutritivas, más edificantes. Tiene que permitirse crecer sin castigarse. Tener errores sin castigarse. Entonces una autoestima restaurada no dice soy el mejor de todos o soy la mejor de todas. Dice tengo valor aunque no sea perfecto o perfecta. Eso es sanar la autoestima. Entonces una persona con herida, con la autoestima herida puede pensar si me equivoco soy un fracaso. Pero una persona en proceso de restauración aprende a decir me equivoqué pero puedo reparar, puedo aprender y puedo seguir creciendo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahora vamos a empezar con el desarrollo de cómo se sana la autoestima en la niñez, ¿sí? Voy a empezar con algunos testimonios, con algunas historias y anécdotas. La niña que aprendió a rendir para ser querida. Y esta es la historia. Esta niña. En mi casa me felicitaban solo cuando sacaba buenas notas. Si llevaba un 5, todo era alegría. Si llevaba un 3, había silencio, enojo o comparación. Nunca me preguntaban si estaba cansada, si me costaba o si necesitaba ayuda. Hoy soy adulta y me cuesta descansar. Siento que si no produzco, no valgo. ¿Cuál es la lectura psicológica de este relato? Esta persona construyó una autoestima basada en el rendimiento. Aprendió que el amor y el reconocimiento aparecen cuando cumple las expectativas de los demás. Y en la adultez puede desarrollar perfeccionismo, ansiedad, culpa al descansar y miedo a decepcionar. Vamos a ver el caso de un niño comparado. Mi hermano era sociable, el inteligente, el que hacía todo bien. Yo era el distraído, el lento, el difícil. Con los años empecé a creer que realmente había algo menos valioso en mí. Incluso hoy me cuesta sentirme suficiente cuando estoy con otras personas que admiro. ¿Cuál es la lectura psicológica de este caso? La comparación puede afectar la identidad. El niño deja de preguntarse quién soy y empieza a preguntarse ¿soy mejor o soy peor que otro? Esto debilita su autoestima y le genera inseguridad social. Otro ejemplo, la adulta que no sabe pedir ayuda. De chica, cuando lloraba, me decían que no molestara. Cuando tenía miedo, me decían que era una exagerada. Aprendí a guardarme todo. Hoy me cuesta pedir ayuda. Incluso cuando estoy mal, siento que mis problemas son una carga para los demás. ¿Cuál es la lectura psicológica de esto? La invalidación emocional enseña al niño, a la niña, y de adulto se comporta así, le enseña a ocultar su vulnerabilidad. La persona puede parecer fuerte, pero internamente se siente sola. Ahora vamos a ver
el caso y el ejemplo de una crianza que sostuvo sin sobreproteger. Mis padres me dejaban intentar. Si me salía mal, no se burlaban. Me ayudaban a pensar que podía hacer algo diferente. Me ponían límites, pero también me escuchaban. Hoy puedo equivocarme sin sentir que soy un fracaso. ¿Cuál es la lectura psicológica de este caso? La experiencia favorece la autoeficacia, tolerancia al error y la seguridad interna. ¿Sí? El ejemplo de que esta experiencia genera todo eso. Entonces, en la niñez la autoestima se sana principalmente a través de la relación con sus adultos significativos. Llámese mamá, papá, abuela, abuela, tutores, quienes le cuidaron al niño, quienes estaban a cargo del niño. Esto ocurre porque el niño todavía no tiene la madurez emocional, cognitiva y psicológica suficiente para interpretar por sí mismo lo que vive, ¿sí? Regular tampoco tiene la experiencia suficiente para regular adecuadamente sus emociones o reconstruir internamente la imagen saludable de sí mismo cuando ha sido emocionalmente herido. Entonces, un adulto puede comprender que una crítica injusta no define todo su valor. Puede racionalizar ciertas situaciones, buscar ayuda, reflexionar o tomar distancia emocional. Pero con un niño no funciona así el tema. Entonces el niño absorbe emocionalmente lo que vive y muchas veces lo convierte en su identidad. Hasta el tema y la cuestión. Por eso cuando un niño escucha constantemente, molestás, sos una molestia, sos un problema, nunca haces nada bien, déjame en paz, tu hermano sí puede. Oh, sos tonto, qué inútil, qué torpe. ¿Qué es lo que puede llegar a interpretar? Hay algo malo en mí. Entonces, es ahí cuando uno de los puntos más delicados de la autoestima infantil. El niño no solamente escucha palabras, las transforma en conclusiones sobre quién es él y cómo es él. Esa es la cuestión. Entonces, por eso se dice que los adultos prestan al niño su mirada, su regulación emocional y su forma de interpretar el mundo. ¿Qué significa esto? Que tu interpretación, tu mirada, tu forma de ver las cosas, las situaciones y la vida, el adulto le presta al niño para que este niño también vea, interprete, ¿sí?, el mundo a la manera del adulto. Ahí está el tema. Entonces, por eso en uno de los primeros capítulos de crianza y autoestima, dijimos que el adulto es un espejo para el niño, en donde el niño se ve reflejado a sí mismo. De acuerdo a lo que el adulto le devuelva, piense, sienta y diga sobre el niño, eso mismo el niño va a pensar, sentir sobre sí mismo. Entonces, el niño aprende a verse a sí mismo a través de cómo le miran las personas a quien él ama y a quien él necesita, que son sus padres o sus cuidadores, sus tutores. Entonces, si el niño mira, si el adulto mira al niño con ternura, con paciencia, con interés, con aceptación, el niño empieza a construir internamente la sensación de soy valioso, vale la pena y soy digno de que me escuchen, mis emociones importan, puedo equivocarme y seguir siendo amado, amada. Pero si el adulto responde constantemente con rechazos, gritos, humillación, indiferencia o crítica excesiva, el niño puede desarrollar inseguridad, vergüenza y sensación de insuficiencia. Entonces, algo muy, muy importante es que la autoestima infantil no se construye solamente con elogios. Se construye principalmente con experiencias emocionales repetidas. Experiencias emocionales repetidas en el transcurso del tiempo. No basta con decir te amo. El niño necesita sentirlo en la manera en que está siendo tratado. Necesita sentir que es amado en la manera en que está siendo tratado. Lo siente ese amor cuando le escuchan, le contienen emocionalmente, le
explican las cosas, le explican la situación, le enseñan. Cuando le corrigen sin destruirle, sin lastimarle. Cuando le ponen límites con respeto. Cuando le prestan atención, cuando le abrazan, cuando le miran a los ojos, cuando se interesan por lo que él o ella siente, ese niño, esa niña, cuando le permiten expresarse, cuando le transmiten seguridad emocional, cuando le transmiten apoyo, acá estoy, no estás solo, nunca vas a estar solo. Porque para un niño la presencia emocional del adulto funciona como un espejo psicológico, como recién decía. Entonces el niño se pregunta inconscientemente, ¿soy importante? ¿Soy querido? ¿Soy suficiente? ¿Merezco atención? ¿Mis emociones molestan? ¿Mis emociones son importantes? ¿Puedo equivocarme sin perder amor? Entonces, las respuestas a esas preguntas no solamente se obtienen de forma lógica, de forma racional, se obtienen a través de las experiencias repetidas en el tiempo. Por ejemplo, un niño que se cae y escucha, no llores, no pasó nada, puede aprender a sentir puede aprender que sentir algo es incorrecto. Pero un niño que escucha, te asustaste, vení, acá estoy. Aprende que sus emociones son válidas y que no está solo. Un niño que constantemente recibe comparaciones puede aprender, nunca voy a alcanzarle a fulano o a fulana. Pero un niño que recibe reconocimiento individual porque es una persona diferente a todas las demás, así que no tiene por qué ser comparado. Entonces, ¿qué es lo que aprende? Si recibe reconocimiento individual, pues puedo ser valioso siendo quien soy yo, no pareciéndome a alguien más. Entonces, un niño al que solo le prestan atención cuando se porta mal puede empezar a desarrollar conductas problemáticas. ¿Por qué? Psicológicamente, incluso la atención negativa se siente mejor que la invisibilidad emocional. Miren qué fuerte esto. La atención negativa, ¿qué significa eso? Que el adulto me mire, que el adulto me tenga en cuenta, que yo esté en su radar, que yo sea visto por él, que esté ahí presente para mí, aunque sea con regaños, puede ser mejor para ese niño a que ser invisible. Entonces esto explica muchas veces por qué algunos niños pueden llegar a desarrollar conductas, tener problemas de conductas, pero para llamar la atención. No siempre es la única razón, pero puede ser una de las tantas razones. Sabemos que en psicología y cuando se trata de seres humanos no existen fórmulas matemáticas. No es 2 más 2 es igual a 4. Un problema conductual de un niño puede tener varias causas y razones. Varias. Pero uno de ellos puede ser esto justamente, que se siente invisible. Entonces necesita ser visto, necesita ser entendido, necesita sentir que él está allí y que sus padres lo ven y le prestan atención. Puede ser una de las causas. No siempre es así. Eso también quiero recalcar. Esto no es matemático. Por eso muchos comportamientos infantiles son en realidad pedidos emocionales disfrazados. Esto es lo que tenemos que saber. A veces detrás de un niño difícil hay un niño que necesita sentirse visto. A veces detrás de un niño agresivo hay un niño que no sabe cómo expresar dolor. Ojo con esto. Detrás de un niño excesivamente obediente puede haber un niño que tenga mucho temor a ser rechazado. Miedo al rechazo. Detrás de un niño perfeccionista puede haber mucho temor a decepcionar. Y aquí es donde aparece algo fundamental, ¿verdad? Que la autoestima sana no nace de criar niños perfectos, nace de criar niños emocionalmente seguros. Niños que sepan que aunque se equivocan, siguen teniendo valor. Que aunque le corrijan, siguen siendo amados. Que aunque se frustren por algún fracaso, no están solos. Que aunque no sean perfectos, aún así merecen amor. Entonces la autoestima infantil se restaura cuando el niño recibe mensajes constantes, verbales y emocionales. Ejemplos constantes como te veo, es decir, tu presencia no me es indiferente, hijo, hija, existís para mí, yo te veo.
Muchos niños crecen sintiéndose invisibles aunque tengan techo, comida y escuela. Por eso, sentirse visto emocionalmente es profundamente reparador, porque el mensaje que recibe el niño es: me importás, vos me importás, para mí sos valioso, a mí me importás. Este mensaje le enseña al niño que sus necesidades no molestan y que es digno de atención y es digno de cuidado, que sus emociones sí tienen sentido. Entonces, esto no significa aprobar todas las conductas del niño, sino que significa ayudar al niño a comprender que sentirse tristeza, enojo, miedo o frustración no le convierten en un mal niño o un niño malo, una niña mala. Que puede equivocarse y seguir siendo amado, eso es lo que le enseña. Entonces, este es uno de los mensajes más sanadores para la autoestima infantil, porque muchos niños viven aterrados de fallar emocionalmente. Niños que piensan: si me equivoco, decepciono. Si fallo, no me quieren. Por eso necesitan experimentar un amor seguro. Ahí está la clave, amor seguro. Tienen que entender que el separar la conducta de la persona o de la identidad, vos no sos tu conducta, ¿sí? Un niño puede tener conductas inadecuadas sin llegar a ser un niño inadecuado o un niño malo. Cuando el adulto diferencia identidad de conducta, entonces le ayuda al niño a construir una autoestima más sana. No es lo mismo decir sos insoportable que decir esto que hiciste no estuvo bien. En el primer caso se ataca la identidad, sos, el ser de la persona. Pero en el segundo caso se corrige la conducta. Esto que vos hiciste, esa es la conducta. No estuvo bien. Tu conducta no estuvo bien. ¿Ok? Hay que separar identidad de conducta. Si yo le digo estoy acá para ayudarte, este mensaje le transmite al niño: no tenés que resolverlo todo solo. Hay un adulto que te sostiene, que te apoya, que te acompaña. Podés acudir a mí cuando te sientas perdido, cuando te sientas confundido, cuando sientas que no sabes qué hacer o cómo hacerlo. Ese es el mensaje que recibe el niño. Y todo esto es lo que justamente construye esa seguridad emocional. Porque en la infancia, la autoestima sana no nace solamente del reconocimiento. Nace principalmente de la experiencia repetida de sentirse amado, visto, protegido, acompañado y emocionalmente aceptado. De ahí nace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto ocurra? Y aquí, sobre este tema, una de las cosas principales para que esto ocurra es reparar la mirada del adulto. ¿Por qué? Porque uno de los factores más importantes en la construcción y reparación de la autoestima infantil es justamente la manera en que el adulto mira al niño, ¿sí? Serían cómo lo ve, con qué cristales lo ve y cómo le habla. ¿Por qué? Porque el niño, antes de que él pueda definirse a sí mismo, ese niño, esa niña, en realidad primero aprende quién es a través de cómo le miran las personas más importantes de su vida. ¿Quiénes son las personas más importantes en la vida de un niño? Aquellas personas con quien crece y se cría. Pueden ser sus padres, sus abuelos, hermanos mayores o sus tutores. Entonces, el tema aquí es que justamente el niño pequeño todavía no posee la madurez emocional y suficiente para decir: esto que me dicen no define mi valor, o la forma en que estoy siendo tratado no define mi valor. El niño no sabe eso. El niño de grande y de adulto va a comprender eso, pero de niño no. Entonces, por el contrario, el niño lo que hace es absorbe emocionalmente todo lo que escucha y eso lo transforma en su identidad. Todo eso que escucha va formando internamente la identidad del niño. Por eso, cuando un niño recibe constantemente mensajes como
sos desordenado, sos lento, sos insoportable, sos maleducado, sos problemático, sos malcriado, sos difícil, sos flojo, sos caprichoso, sos torpe, sos inútil, sos gordo. Ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a construir internamente una imagen negativa de sí mismo. Y algo muy importante es que el problema no es solamente la palabra en sí. El problema es la repetición constante de una mirada centrada en el defecto o en lo negativo que hace el niño. Entonces, muchos niños no se sienten vistos por lo buenos que son, sino que se sienten señalados permanentemente por lo que hacen mal. Entonces, crecen sintiendo que siempre decepcionan, siempre están molestando y que hay algo malo en ellos. Y esto justamente afecta profundamente su autoestima y su identidad. El problema es que el niño termina creyendo que la etiqueta es su identidad. Desde la psicología sabemos que los niños tienden a internalizar la forma en que son nombrados. Es decir, si constantemente le dicen que es malo, puede comenzar a sentirse malo. Si constantemente le dicen que es torpe, puede desarrollar inseguridad y miedo a intentar algo. Si constantemente le dicen que es problemático, puede asumir ese rol emocionalmente y comenzar a comportarse de forma problemática, porque asumen como parte de su identidad, entonces se convierten en alguien problemático. Por eso muchas veces los niños terminan actuando según la identidad que sienten que tienen. Y esa identidad, ¿de dónde dijimos que viene? ¿Dónde se construye? ¿Cómo empezó? Con su relacionamiento con sus padres o sus tutores. Entonces el niño que escucha siempre haces problema, puede pensar, ese soy yo. Y cuando un niño siente que él es el problema, entonces aparece algo muy dañino. Aparece la vergüenza tóxica. La vergüenza tóxica no dice, hice algo malo. La vergüenza tóxica dice, yo soy incorrecto. En mí hay algo malo. Y esto es lo que va destruyendo lentamente la autoestima. Tenemos que hablar del impacto emocional que tienen las etiquetas. Muchas veces los adultos usan etiquetas desde el enojo. Etiquetas para con los niños. Desde el enojo, a veces desde el cansancio o porque ellos mismos fueron criados así, con muchas etiquetas negativas. Uno generalmente da lo que recibe, ¿verdad? Lo que recibió es lo que uno tiene para dar. Pero salvo que haya alguna toma de conciencia y algún cambio, ojo. Pero tenemos que entender que para el cerebro emocional infantil las palabras repetidas tienen muchísimo peso. Un niño no procesa emocionalmente igual que un adulto. Por ejemplo, un adulto puede pensar, solo le dije que es desordenado. Pero el niño, ojo, el niño es niño y es inmaduro. Emocionalmente, cognitivamente, desde todo punto de vista es inmaduro. Porque es niño. Pero entonces el niño puede interpretar, nunca hago nada bien. El adulto, por ejemplo, podría decir, qué pesado sos. Y el niño puede, por ejemplo, sentir mi presencia es molesta. El adulto puede decir, tu hermano sí puede. El niño puede llegar a la conclusión, yo no soy suficiente, mi hermano sí, pero yo no. Por eso justamente las palabras de los adultos pueden convertirse en una voz interna que el niño va a tener dentro suyo por mucho tiempo en su vida. Muchos adultos hoy todavía se hablan a sí mismos con las mismas frases que escuchaban de pequeño. Adultos que se dicen, soy inútil, todo lo hago mal, soy un fracasado, nunca alcanzo, nunca suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué se ven a sí mismos así? Porque crecieron siendo vistos y mirados desde el defecto. ¿Sí? Entonces, en este caso, sanar implica cambiar la mirada del adulto. Reparar la autoestima infantil no significa que nosotros los adultos neguemos las conductas problemáticas. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que los niños
sí necesitan límites, sí necesitan aprender responsabilidad, sí necesitan corrección. Pero una cosa es corregir la conducta del niño y otra muy distinta es destruir la identidad del niño. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, la disciplina saludable corrige sin humillar. Corrige la conducta sin atacar el valor personal del niño. Eso es lo que tenemos que entender y diferenciar. Tenemos que diferenciar entre corregir y etiquetar. Una etiqueta dañina, por ejemplo, sos un desastre. Aquí el mensaje no habla de una acción puntual o una conducta puntual del niño. Aquí está hablando de quién es el niño, porque ataca la identidad. El niño no escucha la habitación está desordenada. El niño lo que escucha es yo soy un desastre. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cómo podría ser una reparación sanadora? Tu pieza está desordenada. Vamos a ordenar juntos o anda y ordena. Entonces aquí el adulto, ¿qué hace? Marca un límite, enseña responsabilidad, acompaña, pero no destruye su identidad. Entonces el mensaje cambia completamente. Otro ejemplo, una frase que hiere. Sos malo. Esta frase es muy dañina emocionalmente porque transforma la conducta en identidad. El niño puede empezar a sentir culpa profunda y rechazo hacia uno mismo. Diferente es decir, sos malo que actuaste con maldad. Necesitamos aprender a separar la identidad de la conducta, porque si no, con mucha frecuencia y tal vez sin saberlo y sin intención, podemos estar dañando la identidad del niño. Y eso es lo que los adultos necesitamos aprender y entender. Una frase reparadora, por ejemplo, podría ser: lo que hiciste le lastimó a tu hermano. Hay que pedir disculpas y hay que reparar el daño. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí el adulto, ¿qué enseña? Señala el comportamiento, enseña empatía, enseña reparación, compensación, pero deja intacta la dignidad del niño. Hay una diferencia abismal. El mensaje es: hiciste algo incorrecto. No, el mensaje aquí no es vos sos incorrecto, ¿entienden? Se ataca la mala conducta, no se ataca la identidad del niño. Veamos otro ejemplo, otro tema. Muchos niños difíciles son niños heridos. A veces los adultos ven solamente la conducta y no el dolor detrás de la conducta. Un niño puede volverse agresivo, puede volverse desafiante, puede volverse muy sensible, puede volverse hiperactivo, puede volverse aislado o excesivamente demandante, cuando en realidad detrás de esa conducta lo que está viviendo es falta de conexión, sensación de rechazo, comparación constante, crítica excesiva o invisibilidad emocional, que ya estuvimos hablando de eso en los capítulos anteriores. Justamente por eso es tan importante mirar más allá de la conducta, para encontrar el origen y la causa de esa conducta. Muchas veces detrás de un niño problemático, ¿sí?, entre comillas, realmente hay un niño que se siente profundamente insuficiente o necesitado y carente de amor, de acompañamiento, de afecto, de validación, de seguridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar frases. Por ejemplo, sos caprichoso. Podemos cambiar por estás muy frustrado porque esto no salió como querías. En uno hablamos de la identidad y atacamos la identidad, en el otro estamos hablando de la conducta y explicando y enseñando. Entonces aquí dejamos de etiquetarle al niño y empezamos a comprender la emoción y enseñarle por qué está actuando así. Porque nosotros somos los adultos que tenemos que enseñar y explicarle y enseñarle cómo son las emociones, cómo funcionan y cómo regularse. Ejemplo, sos desobediente. Podemos cambiar por te está costando seguir la indicación que te di. Entonces eso cambia una identidad rígida, la de sos desobediente, por una dificultad momentánea. Ahora, aquí y ahora te estás comportando así. ¿Entienden la diferencia? Y recuerden que hay una
fuerte tendencia a que el niño actúe como nosotros le hablamos. Si yo le estoy diciendo, sos desobediente, sin darme cuenta de esto, le estoy condicionando y le estoy programando casi para que sea desobediente. Sin embargo, si yo le hablo, te está costando seguir la indicación, estamos hablando de un hecho puntual, es en ese momento, en ese tiempo, en ese lugar, y no traspolamos esa conducta a toda la conducta del niño. Y también por ende la identidad. Hay una diferencia muy grande. Ejemplo, sos muy tímido. Podemos cambiar esa frase por necesitas más tiempo para entrar en confianza. Entonces muchos niños quedan atrapados en etiquetas que limitan su identidad. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ejemplo, frase negativa. Sos agresivo. Podemos cambiar por estás muy enojado y todavía estás aprendiendo y necesitas aprender a expresar tu enojo. ¿Sí? Hay mucha diferencia. Sos un llorón. Podemos cambiar por estás muy sensible y necesitas contención. Entonces, también tenemos que, además de cuidar las etiquetas y no etiquetar y separar la conducta de la identidad, tenemos que aprender a validar las emociones sin permitir cualquier conducta. Uno de los errores más comunes en la crianza es pensar que validar emociones significa permitir todo o significa perder autoridad. Pero desde la psicología tenemos que entender que validar emociones no significa que el niño pueda hacer cualquier cosa, lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Realmente significa que uno reconoce lo que el niño siente y le ayuda a comprender y le enseña cómo expresar de manera más saludable esa emoción. Las emociones en sí no son el problema. El enojo no es el problema. La tristeza no es el problema. El miedo no es el problema. Los celos no son el problema. La frustración no es el problema. El problema aparece cuando el niño no sabe qué hacer con eso que siente. No sabe todavía cómo regularse. Ahí es donde los adultos entran en acción para ayudarle a autorregularse. Recuerden que la autorregulación de las emociones es uno de los componentes principales de la inteligencia emocional y de la gestión emocional que podemos llegar a desarrollar de grandes, ¿sí? Entonces los niños no nacen sabiendo cómo regular sus emociones. Tenemos que entender nosotros los adultos que ellos aprenden a regular sus emociones a través de los adultos. Por eso justamente cuando un adulto invalida constantemente las emociones del niño, el niño no aprende a gestionarlas. ¿Qué es lo que aprende? Aprende a reprimirlas, aprende a negarlas o aprende a explotarlas, pero no a gestionar. Sí, no a gestionar sus propias emociones. Vamos a ver algunas frases que invalidan y dañan la autoestima. Muchos niños crecen escuchando, por ejemplo, no es para tanto, no llores, qué exagerado, deja de exagerar, ay, no seas tan dramático, no pasó nada, ay, es una tontería, ¿sí? Y aunque parecen frases pequeñas, estas frases generan un mensaje emocional profundo. Lo que siento, el niño piensa esto y siente esto. Lo que siento molesta. Mis emociones son incorrectas. No debería sentir esto. Está mal sentir como siento. Entonces, con el tiempo, muchos niños aprenden a desconectarse emocionalmente de sí mismos y eso puede generar de adultos, ¿qué tipo de situaciones? No saben expresar sus emociones, se sienten culpables por sentir algo cuando eso es humano y es natural porque es incluso biológico. Las emociones son reacciones psicobiológicas, psicofísicas, psicobiológicas, o sea, es imposible no tener emociones, no existe un ser humano que no tenga emociones, entonces siempre están ahí, siempre van a estar. Lo que nosotros necesitamos es aprender sobre ellas y cómo gestionarlas. Recuerden, siempre tienen una función, eso tenemos que saber. Vayan a la serie de inteligencia emocional, ahí van a ver
y van a aprender mucho sobre las emociones en sí. Entonces, también que aprenden de adultos a reprimir lo que les pasa o explotan emocionalmente porque nunca aprendieron a regularse. Entonces, validar no significa ceder. Validar no significa decir, haz lo que quieres. No. Validar significa, entiendo tu emoción, pero voy a ayudarte a manejarla, a gestionarla. Ese es el mensaje que entiende el niño. Ahora también veamos cómo construir seguridad con la presencia de los adultos. Cómo construir seguridad en el niño con la presencia de los adultos. La autoestima infantil no siempre necesita solamente comida, ropa o educación. Claro que sí, eso es lo básico. Lo básico es lo básico. Pero necesitamos entender y apreciar esta verdad. Necesita conexión emocional. Entonces, algo muy, muy importante es que la presencia no es solamente estar físicamente cerca. Muchos niños viven con adultos presentes físicamente, pero emocionalmente ausentes. Un adulto puede estar en la casa y aún así no mirar al niño, no escuchar al niño, no responder al niño y no conectar con el niño. Por eso hay niños que tienen todo materialmente hablando, pero emocionalmente se sienten solos. ¿Y cómo se siente la presencia emocional? ¿Cómo puedo hacer yo adulto para que el niño, la niña a quien estoy criando, mi hijo o quien sea, se sienta la presencia emocional? La presencia emocional se nota cuando el adulto escucha, mira, responde, acompaña, pregunta, juega, abraza, se interesa y transmite al niño y a la niña, tu mundo interno a mí me importa. A mí me importa. Entonces, esto lo que hace es fortalece profundamente la autoestima del niño, porque el niño empieza a sentir, soy digno de atención, mi voz importa, mi existencia tiene valor. Ejemplo, veamos, un niño le muestra un dibujo al adulto. Una respuesta fría sería, después veo, estoy ocupada. Si esto ocurre constantemente, el niño puede empezar a sentir, lo mío no importa. ¿Cuál sería una respuesta adecuada? Mostrame, veo que usaste muchos colores. Contame qué dibujaste. Eso es prestarle atención e importancia. Entonces aquí el adulto le presta atención, valida al niño, conecta con el niño, transmite un interés genuino y esto fortalece la seguridad emocional del niño. Porque recuerden, él está construyendo identidad a través de cómo vos le tratas. Entonces, también es importante puntualizar en esto de que la importancia de la atención tiene que ser una atención plena. No siempre se necesita pasar horas enteras con el niño. A veces un poco tiempo de conexión verdadera reparan más que toda una tarde compartiendo un espacio físico sin vínculo emocional. Entonces un niño puede sentirse profundamente amado con pequeños momentos de una atención real, completa y total. Muy bien. También tenemos que reforzar, el adulto necesita aprender a reforzar el esfuerzo y no solo el resultado. Muchos niños crecen sintiendo que solo valen cuando destacan, cuando logran resultados, de acuerdo a su productividad y sus resultados. Cuando ganan, cuando sacan buenas notas, cuando hacen todo perfecto, cuando cumplen expectativas. Hay niños que aprenden que solamente así, de esta manera, ellos sienten que valen, que tienen importancia, que son dignos de amor. Entonces desarrollan una autoestima muy condicionada al rendimiento, a los logros, ¿sí? Aprenden que si logro, entonces valgo. Si fracaso, yo decepciono y no valgo. Entonces esto genera mucho miedo al error. ¿Cuáles son las consecuencias de una autoestima basada solamente en resultados? Persona perfeccionista, con ansiedad, con miedo a equivocarse, con una autoexigencia interna extrema, necesidad constante de aprobación, seguridad frente al fracaso, niños que dejan de intentar cosas por miedo a no hacerlo perfectamente. Cuidado con esto. Puede coartar esa proactividad y esa iniciativa propia por el miedo a fracasar.
La importancia de valorar el proceso. La autoestima sana se fortalece justamente cuando el niño aprende que su valor, su dignidad, su importancia no depende únicamente del resultado o de los logros que tenga. Por eso es tan importante reconocer el esfuerzo que hace el niño, aunque no haya logrado el resultado esperado. Hay que reconocer la perseverancia, aunque no haya logrado el resultado. Hay que reconocer la valentía por haberlo intentado, aunque no haya logrado el resultado. Hay que aprender a reconocer la creatividad, aunque no se haya logrado el resultado. Hay que aprender a valorar la capacidad de intentar otra vez. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando ya. ¿Qué necesita un niño para desarrollar una autoestima sana, verdad? Necesita, sobre todo, amor incondicional. No significa permitir todo, significa que el vínculo no se rompe por un error. El amor no se rompe por un amor. El mensaje clave sería: te amo siempre, aunque esta conducta deba de corregirte. Necesita límites claros. Los límites sanos le organizan, le dan seguridad y le enseñan la convivencia. Entonces el niño sin límites no se siente libre, muchas veces se siente desbordado. Necesita ser escuchado. El niño, escuchar al niño no significa obedecerlo, significa reconocer que tiene su propia voz. ¿Qué necesita? Necesita autonomía progresiva. La autonomía se construye poco a poco, paso a paso. Un niño necesita oportunidades para elegir, para intentar, para equivocarse y para reparar. ¿Qué necesita? Necesita reconocimiento. Reconocer no es elogiar todo, sino que es mirar el esfuerzo, el progreso, la intención y la capacidad. También necesita reparación. ¿Qué significa esto? Los adultos se equivocan, pero cuando reparan enseñan humildad emocional y le transmiten eso al niño. Entonces el niño también va a poder aprender a ser humildes y a reconocer cuando ellos mismos se equivoquen, porque es el ejemplo que tuvo de sus cuidadores o de sus padres. Entonces, frases reparadoras que un adulto puede usar con los niños es: te pido disculpas o te pido perdón, te hablé mal, me excedí, no tenía que hablarte así. Hay que reconocer cuando uno se extralimita. Eso no te hace débil, eso no te hace perder autoridad, al contrario, te empodera, porque le estás enseñando que en el futuro, cuando ese niño se equivoque, tiene que pedir disculpas para reparar el error. También puedes como adulto decir: me equivoqué en la forma en que te hablé, no tenía que hablarte así, me excedí. Puede frases como: estaba cansado, cansada, pero por eso no estuvo bien gritarte. O vamos a hablar de nuevo, vamos a conversar este tema. La reparación no debilita la autoridad. Mamá, papá, tutor, esto tenés que tenerlo muy claro. No debilita la autoridad, al contrario, vuelve a la autoridad más profunda y más confiable. Sobre todo eso, más confiable. Entonces, ya para ir cerrando, cuando un niño solo recibe reconocimiento por logros, puede crecer creyendo que debe rendir constantemente para merecer amor. Y todos estos pasos debemos de ir dándolos para justamente sanar y restaurar esa autoestima en los niños. Ahí tenés varios ejemplos, tenés varios tips y recomendaciones que te dejamos, así que espero que te sean de utilidad, que los pongas en práctica para comenzar a cambiar tu mirada, la forma en que le ves al niño, a tus niños, a tus niñas, a quienes estás criando, la forma en que le hablas, la forma en que sentís, la forma en que te dirigís a ellos, y de esta manera poder ayudarle a construir esa identidad y esa autoestima que les va a ayudar a ser personas plenas, que no tienen miedo a enfrentar la vida y que van detrás de sus metas, sueños, anhelos, y que tienen sobre todo calidad de vida. Así que en el próximo programa nos vemos con cómo sanar y reparar la autoestima en los adolescentes. Chao, chao.